Bien, continuamos con los paneles de la mañana. En este segundo panel nos toca presentar al doctor Libardo Rodríguez Rodríguez de Colombia. El doctor es ex consejero del Estado de Colombia, presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Academia Internacional de Derecho Comparado, es miembro honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y es autor de diversas obras de derecho administrativo. El doctor va a hablar sobre el marco conceptual de las actividades administrativas con dimensión social. Muchas gracias. Deseo en primer lugar expresar mis agradecimientos al señor Procurador General de la Ciudad, el doctor Astarloa, y a la doctora María José Rodríguez por la nueva invitación que me han hecho a participar en este importante evento que ha permitido en diversos años analizar a su vez aspectos muy importantes relacionados con los temas propios del derecho público. En esta ocasión, frente al tema del Congreso, es decir, el de las herramientas del derecho administrativo para erradicar la pobreza, me he planteado, como es obvio, cuáles serían los aspectos que quisiera yo mencionar o desarrollar o reflexionar alrededor de ese tema genérico. Y he utilizado algunas reflexiones que ya he hecho en otras oportunidades alrededor de temas que me han permitido construir un documento para este congreso que estará a disposición de ustedes y que permitirá profundizar un poco más las ideas muy generales que debido al tiempo apenas alcanzaré a esbozar en esta intervención. Y en ese sentido he llegado a la conclusión, para preparar la exposición, que hay dos aspectos sobre los cuales quiero referir. Uno, un aspecto técnico, desde el punto de vista del jurista administrativista, de ubicación del tema, ese tema de las herramientas del derecho administrativo para erradicar la pobreza, cómo se puede ubicar conceptualmente dentro del derecho administrativo. Pero luego, a su vez, me he planteado cómo juega este tema en relación con preocupaciones más amplias que tocan ya no solo al derecho administrativo, sino especialmente al derecho constitucional y hasta la ciencia política. Algunos aspectos de los cuales ya han sido tocados en el primer panel que hemos tenido la ocasión de escuchar. En relación con el primer tema, pues efectivamente hay algunas reflexiones en materia de doctrina de derecho administrativo que permiten darle eso que ha sido mi preocupación, dónde ubicar el tema, dónde ubicar ese tema tal vez de las herramientas del derecho administrativo para un aspecto tan específico como la pobreza. No he llegado hasta la precisión del análisis del derecho administrativo frente al tema específico de la pobreza, pero sí he llegado a la ubicación un poco más general dentro del contexto del derecho administrativo. Y es así como he podido concluir, después de algunas reflexiones, que este tema de la pobreza puede conceptualmente ubicarse dentro de lo que técnicamente, dentro de algunas tendencias del derecho administrativo, se llaman las actividades administrativas con dimensión social. Obviamente es un tema mucho más amplio, pero ahí es donde podemos ubicar ese tema.
Y sobre ese aspecto en particular, ese aspecto técnico, voy a leer algunos apartes del trabajo que me parece que permiten ubicar ese tema. Dentro de los sectores concretos de la actividad administrativa, algunos autores ubican una actividad caracterizada por tener una dimensión o contenido de carácter social, y en concordancia con ello, la doctrina alemana, por ejemplo, ha identificado un derecho de la administración social o un derecho administrativo social, así lo llaman técnicamente. De acuerdo con esa misma doctrina, el objetivo fundamental de esta especialidad o subrama del derecho, sería una especialidad del derecho administrativo, una subrama, el objetivo es garantizar una existencia acorde con la dignidad de la persona, crear unas condiciones igualitarias para el libre desarrollo de la personalidad, proteger y ayudar a las familias, posibilitar la obtención de una remuneración suficiente a través de una actividad libremente elegida y eliminar o compensar ciertas cargas de la vida. La particularidad más importante de este pretendido derecho de la administración social o derecho administrativo social consiste en que en criterio de esa doctrina que sostiene esa existencia, las normas sectoriales que lo componen constituyen un verdadero sector de referencia, en el sentido de que las problemáticas que presenta y los principios y reglas utilizados para su solución tienen como objetivo servir de insumo para la identificación de reglas generales y transversales aplicables en los diversos sectores específicos del derecho administrativo y que a su vez hacen parte del contenido del derecho administrativo general. Al respecto, aunque no cabe duda de que existen algunas normas sectoriales propias del derecho administrativo con las finalidades específicas indicadas, nos parece que ello no quiere decir que esas mismas finalidades no se encuentren en otras normas sectoriales o en general en diversas otras partes del derecho administrativo especial, como ocurre en el derecho ambiental, en el derecho urbanístico o incluso en la actividad económica de la administración. En ese sentido, por ejemplo, puede hacerse mención en materia ambiental a la obligación de consultas previas a comunidades étnicas para el otorgamiento de licencias ambientales, por ejemplo. En materia urbanística, a las normas destinadas a la construcción y protección de la vivienda, de la llamada vivienda de interés social. Y en las actividades económicas de la administración, al régimen de los subsidios en algunos servicios públicos. Por ello, consideramos que las actividades de la administración pública en general pueden tener un contenido o dimensión social sin que ello implique negar la existencia de sectores específicos de dichas actividades en los cuales esa connotación social sea preponderante. En consecuencia, en nuestro criterio no resulta del todo preciso considerar que las actuaciones de la administración con unas finalidades u objetivos de carácter social, como los indicados por esa doctrina alemana que he citado, constituyan estrictamente una tipología específica de la actividad administrativa y del derecho administrativo, sino que se trata más bien de una categoría transversal presente en mayor o menor medida en buena parte de las actividades administrativas. Lo anterior, con mayor razón cuando en las últimas épocas se insiste en un cambio en la concepción general del derecho administrativo, en el sentido de que ha pasado de tener como centro de preocupación a la administración del Estado a tener como objetivo central a la persona humana, lo cual conlleva la vinculación sustancial de la actividad general de la administración pública con la promoción y protección de los derechos de las personas, especialmente los de contenido social, económico y cultural, que a su vez constituyen el centro de atención de ese pretendido derecho administrativo social. Por lo tanto, antes que referirnos a un presunto derecho administrativo social o derecho de la administración social, consideramos que es mejor hablar de manera general de las actividades administrativas de contenido o dimensión social, en el sentido de que son aquellas que corresponden a una función de la administración
que incluye la prestación tanto de, comillas, de otro autor alemán, o sea, de otra corriente también alemana, que incluye la prestación tanto de bienes y servicios de importancia vital para la población, electricidad, agua, transportes públicos, como el de bienes y servicios de los ámbitos económico, social y cultural necesarios para una existencia humana plena, como lo hace notar otro sector de la doctrina, según lo he dicho. En ese marco formarán parte de las actividades administrativas de contenido social de manera preponderante los transportes, el agua potable y el saneamiento básico, el aseo y la electricidad, pero también la asistencia social, la seguridad social, la sanidad y salud públicas, la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad, el acceso a la vivienda, la protección y asistencia a víctimas, entre otras. De la misma manera formarán parte de esas actividades administrativas con contenido o dimensión social todas las demás que desarrolla la administración pública y que tengan como objetivo central la protección de los derechos sociales y el mejoramiento del bienestar y de la calidad de vida de las personas. De tal manera que lo importante para construir la categoría de las actividades administrativas con dimensión social es precisamente la finalidad de la actuación administrativa, en el sentido de que debe tratarse entonces de actividades que busquen garantizar que las personas puedan desarrollar su existencia en condiciones de dignidad e igualdad, así como con unos ingresos económicos aceptables, mínimos para atender sus necesidades más importantes y alcanzar un libre y adecuado desarrollo de su personalidad, y con unas cargas económicas y un costo de vida razonables que permitan lograr dicha finalidad. Es decir, allí está el gran objetivo generalizado, dentro del cual obviamente se encuentra el de la erradicación de la pobreza. Dentro de esa visión de las actividades administrativas con dimensión social, es fácil advertir la posibilidad de dar aplicación a conceptos y categorías propias de la teoría general del derecho administrativo. En ese orden de ideas, las actividades administrativas con dimensión social normalmente serán una expresión de la administración prestacional, de tal manera que en algunas ocasiones tomarán la forma de servicios públicos y otras veces se reflejarán en la clásicamente llamada actividad de fomento, y aún ocasionalmente pueden constituir una expresión de la llamada actividad de policía administrativa. Al respecto, debe hacerse notar que en el esquema más tradicional del derecho administrativo francés, las actividades administrativas con dimensión social constituían una parte de los servicios públicos administrativos bajo la denominación de servicios sociales, dentro de los cuales incluían las ayudas sociales, la sanidad pública, la recreación, el deporte y el turismo, como puede verse inclusive en las primeras ediciones del famoso tratado del profesor André de Robadé. No obstante, al analizar un poco el desarrollo de la misma doctrina francesa, puede verse cómo esos objetivos específicos han ido diluyéndose de alguna manera en todo el campo del derecho administrativo, no diluyéndose en el sentido de perder importancia, sino que han ido dispersándose en los diversos campos del derecho administrativo, sin que hoy se hable realmente de un derecho administrativo social en el derecho francés. Pues lo social se considera que está íncito y está repartido en esos diversos sectores. A su vez, en el derecho latinoamericano, algunos autores clásicos pretendieron diferenciar por sus contenidos y finalidades especiales los servicios sociales de los servicios públicos propiamente dichos, ubicando las actividades administrativas con dimensión social dentro de la idea de servicios sociales, como es el caso del famoso y conocido tratadista Enrique Sayagüez Lazo. Haciendo eco de ello, la doctrina contemporánea incluye dentro de la idea de servicios públicos y sociales a buena parte de las actividades administrativas con dimensión social, las que hemos precisado. De la misma manera, al hacer el análisis de la parte especial del derecho administrativo,
en algunos manuales contemporáneos, aunque sin una reflexión precisa sobre la pertinencia de esa ubicación, simplemente ubican a las actividades administrativas con dimensión social como parte de los servicios públicos. Frente a lo anterior, a nuestro juicio, las actividades administrativas con dimensión social no se agotan en la noción genérica de servicio público, ni en la específica de servicio social, que incluirían, por ejemplo, a la seguridad social, a la salud, al agua y saneamiento básico, sino que se extienden igualmente a la actividad administrativa de fomento, lo cual permite explicar de mejor manera el régimen jurídico aplicable a actividades como la de reparación de víctimas, el otorgamiento de subsidios, las ayudas públicas y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, entre otros. Dicho esto, que es el aspecto técnico, aparece la inquietud, o he querido plantearme la inquietud, que ya aquí se ha expresado de alguna manera, especialmente en la intervención del doctor Casaña, con quien coincido en términos generales con algunos matices. Como ustedes encontrarán en el texto del trabajo las diversas explicaciones, yo simplemente me voy a limitar a mostrar, después de esas reflexiones un poco de ciencia política, de historia constitucional, cómo esas llamadas actividades de dimensión social han tenido presencia en las diferentes modalidades del Estado. Y entonces allí vamos a encontrar, haciendo un súper resumen en estos 5 minutos que me quedan, cómo en un primer estado que podemos identificar, obviamente hay muchas modalidades que se entrecruzan, pero el que podríamos llamar Estado monárquico, ese genérico antes de la Revolución Francesa, allí ya aparecen algunos antecedentes de las actividades con dimensión social, claro, con un sentido muy propio de la monarquía. Allí encontramos, por ejemplo, cómo la doctrina rescata de la monarquía su preocupación, o de la filosofía de la monarquía, alguna preocupación por la felicidad de las personas, por la felicidad de los miembros de la comunidad. Pero claro, hoy día, con una diferencia esencial que todos encontramos fácilmente, que es que en esa concepción del Estado, en esa concepción del derecho público, pues esas actividades de dimensión social estaban en manos discrecionales y en manos de la arbitrariedad del monarca. Eran unas expresiones de algún sentido del Estado, pero sin que tuvieran una realidad jurídica, como todos conocemos que es la gran diferencia entre esos estados anteriores a la Revolución Francesa y los que han venido después. Pero allí encontramos algunos antecedentes. Luego, vale la pena, y eso es lo que he hecho, hacer una reflexión frente a los dos tipos de estados clásicos, a los que hoy podemos llamar, o yo me atrevo a llamar como los tipos de estado clásico, que son el estado liberal clásico individualista y el estado intervencionista. Y la gran filosofía es que mientras en el estado liberal clásico las actividades de dimensión social jugaron un papel excepcional, porque el predominio era claramente el de los derechos individuales, el del individualismo filosófico y político. Eso hacía que las actividades esas que hemos identificado como con dimensión social, pues fueran muy excepcionales. Basta recordar cómo esa filosofía se traducía en un estado muy débil, preocupado simplemente por algunas mínimas actividades como las de seguridad, las actividades de administración de justicia y las actividades de defensa de la soberanía, básicamente, y todo lo demás se dejaba al libre desarrollo de las actividades individuales. Como contrapartida a eso, y como
resultado de los desajustes que produjo esa filosofía, apareció el Estado intervencionista, que a su vez ha tenido un desarrollo en el sentido de un fortalecimiento progresivo de la presencia del Estado, como respuesta a la situación anterior, pero de tal magnitud que también entró en crisis su concepción en la medida en que se empezó a considerar ese Estado como un Estado invasor aún de las actividades íntimamente privadas, íntimas del individuo. Hasta el ejemplo más clásico, más sencillo que podría darse es el tema del Estado planificador de la familia. La planificación familiar establece el ejemplo típico de cómo el Estado llega hasta invadir eso que parecía el sector más íntimo de las personas, que es la actividad de procreación. Y allí apareció un Estado muy fuerte, que produjo su crisis. Y entonces han aparecido nuevos ensayos, a los cuales hizo ya referencia el doctor Casaña, y yo voy a hacer unas expresiones muy genéricas, en mi sentir, que son unos ensayos que han tenido también dificultades. En primer lugar, el famoso Estado neoliberal, que pretendió regresar al Estado liberal con algunos matices, especialmente con el matiz que mencionaba, en el cual hacía énfasis el profesor Casaña, de la regulación, pero con algunos excesos, con diferentes excesos. Por ejemplo, el pretender crear una sensación de que esa es la solución mágica para las sociedades, para los miembros de la sociedad, el creer que fuera de esa corriente neoliberalismo como que no hubiera salvación. Y la realidad nos muestra que no ha sido así, que el neoliberalismo ha traído una serie de aspectos positivos, pero ha traído también muchas inconsistencias. Por ejemplo, hablando de actividades de dimensión social, pues el neoliberalismo no parece acercarse mucho a la solución de la generalidad de los problemas sociales. Y por eso muchos países completos, bueno, o las partes de las sociedades predominantes en algunos países se han opuesto a la aplicación radical de esa tendencia del neoliberalismo. Y entonces ha aparecido otra tendencia, la del neoliberalismo, que también han querido entonces otros ofrecérnosla como esa de la solución ideal, sobre la base de una premisa muy importante e indudablemente positiva: la vigencia efectiva y real de la Constitución. Sin duda que esa es una premisa muy valiosa. Claro que parece que es la premisa fundamental de la democracia y del Estado de Derecho. Sin embargo, esa tendencia del neoliberalismo, del neoconstitucionalismo, también desafortunadamente ha incurrido en unos excesos que a muchos nos tienen perplejos, porque ha permitido ser utilizada por tendencias extremas, tanto de las que se llaman de derecha como de izquierda, y por los llamados populismos de los dos sectores, que han planteado y han logrado convencer a muchas sociedades de unas visiones a partir de esa idea tan elemental del predominio claro de la Constitución, llevándola a excesos que han implicado, por ejemplo, el desconocimiento y el desbordamiento del principio de la separación de poderes. Por ejemplo, con la creación de la sensación de que hoy hay un poder indiscutible, además sin control,
que es el poder del juez constitucional, que produce unas sentencias y unas decisiones a veces muy positivas, pero otras muy cuestionables, obviamente depende de los sectores de la sociedad, pero que ha producido una sensación de inseguridad extraordinaria y que ha permitido en algunos países inclusive a llevar a que el poder judicial sea captado por otros de los poderes, como respuesta a veces a un poder judicial que pretende desconocer las competencias de los otros poderes. Y entonces mi conclusión, porque ya el tiempo se agotó hace algunos minutos, mi conclusión de reflexión, en primer lugar de estado de ánimo, es una expresión de pesimismo, porque parece que no encontráramos la solución y no encontráramos el camino. Yo creo, me parece que la conclusión de mis reflexiones pareciera decirme que el camino es el de la búsqueda del equilibrio, pero claro, no pretendo decir que con ello se puede encontrar una solución, porque el equilibrio depende en qué sentido se interprete. Algunos consideran que el equilibrio es, por ejemplo, desconocer la separación de poderes, y que, por ejemplo, un poder, el que tenga el poder efectivo, pueda considerar que en aras de resolver, por ejemplo, las actividades de contenido social, las necesidades que resultan de las actividades de contenido social, que en aras de resolver eso no importan las competencias. Que ese gran objetivo, sin duda muy valioso, casi que uno pueda decir que es el objetivo final de cualquier organización social, que entonces se pudiera resolver sin unas reglas preestablecidas. Y entonces nos ha aparecido la crisis de la seguridad jurídica, la crisis del Estado de Derecho en general, la crisis de los derechos individuales, o la crisis de la valoración, esa que uno podría decir equilibrada entre los derechos individuales y los derechos sociales. Y entonces parece que el panorama, el escenario es de pesimismo. Yo creo que hay que insistir, yo mismo me comprometo a hacerlo, porque creo que eso me ha producido cierta frustración, el insistir en cuáles podrían ser las características de ese equilibrio que podría constituir un camino que nos permita vivir en sociedad lo mejor posible, porque al fin y al cabo la democracia, el gobierno en general, como expresión de todos los poderes públicos, al fin y al cabo debe ser un gobierno para todos los miembros de la sociedad, y no como se ha ido creyendo, se ha ido planteando, que los gobiernos son para el bienestar del grupo triunfante según los resultados electorales últimos, mientras que se espera ver si hay otro evento electoral en el cual el grupo que ha estado en desventaja y sin protección pueda lograr el triunfo, y ese otro grupo llega también con la idea de que entonces el nuevo gobierno, la nueva administración de la sociedad es especialmente en función y en la dirección que él ha planteado, y no en la dirección de los derechos de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Bien, continuando con el segundo panel de la mañana, vamos a escuchar al doctor Julio Marcelo Contegrán. El doctor es abogado, residió en la Universidad de Buenos Aires en el año 1983, procurador general de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, fue... Gracias. Jaime es un amigo, antes de empezar, me dice, sos un pibe español, usa el término. Le digo, no, egresado en el 83, no nacido en el 83.
no sería un pibe arruinado, justificado por extramuros. Muy buenos días, muchas gracias. Estoy muy honrado y muy agradecido al anfitrión, el doctor Gabriel Astarloa, siempre tan generoso conmigo, de sustraerme del calvario diario para poder estar aquí entre ustedes, a la doctora María José Rodríguez, a todos los organizadores. Estoy orgulloso y honrado por el auditorio, que ustedes no tienen la percepción que yo tengo. Quiero decirles a quienes están abajo, tiene una notable mayoría femenina, lo que claramente enaltece el auditorio. Y estoy, además de orgulloso y honrado, me siento muy reverente por compartir este panel con estas personalidades que una me ha precedido y la otra va a cerrar. Soy una suerte de mala transición. Incluyo en esta dosis de reverencia y honradez y de honor a la coordinadora, a la que conozco por haber sido compañero de trabajo cuando fui procurador de la ciudad, y doy testimonio de que es una gran profesional y una gran persona, así que me alegra mucho poder compartir el panel con todos ustedes. Voy a tratar de, no lo dije esto último para que me ayude con el tiempo y los tire, pero en una de esas pasa, ¿vieron cómo son estas cosas? En una de esas, no, déjelo. Bueno, voy a tratar de achicar. Primero y principal, el título de mi presentación: la función social del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene varias singularidades, no voy a insistir sobre esto, algunas muy conocidas, otras no tanto. La provincia tiene el 40% de casi todos los guarismos de la República Argentina, pasando por la población hasta el Producto Bruto Interno. No puedo dejar de decir que ese porcentaje en términos relativos se disminuye significativamente en la participación de la provincia del Producto Bruto Interno y en la renta que se distribuye entre los estados provinciales. Y eso tiene un fuerte significado y un fuerte impacto en lo que tiene que ver con las políticas públicas y la gestión que llevamos adelante los tres poderes institucionales constituidos de la provincia de Buenos Aires. El Poder Judicial, que integra mi Ministerio Público. Esta es otra singularidad. El Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires integra el Poder Judicial. La cabeza del Ministerio Público es el Procurador General. Para quienes estamos familiarizados con la terminología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tenemos nada que ver en términos de competencia con el Procurador en la ciudad. Somos una suerte de conjunción de tres figuras institucionales en la ciudad: el Fiscal General, la Asesora Tutelar General y el Defensor General, porque nosotros tenemos las tres áreas de gestión incluidas dentro del ámbito propio de competencias de la provincia de Buenos Aires. La cabeza, que es el procurador, también es una particularidad institucional, integra la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, de modo que es una institución con una enorme fuerza institucional. Una enorme fuerza institucional, así ha sido previsto en la Constitución del 94. También se cumplen este año 25 años de la Constitución provincial vigente. La provincia además tiene otras singularidades que tienen que ver con su extensión. Son 1000 kilómetros de norte a sur, 800 de este a oeste, 19 departamentos judiciales, 135 municipios, una enorme diversidad que se nota no solo al traspasar la General Paz, sino que además se nota en cada uno de los ambientes físicos, demográficos y socioeconómicos de la provincia. Esa diversidad guarda estrecha relación con el tema que ha titulado mi exposición, la función social del Ministerio Público. Porque al escuchar ustedes que el Ministerio Público integra el Poder Judicial, y yo tomarme la atribución de señalar que nosotros desde el Ministerio Público, es decir, un ámbito del Poder Judicial, tenemos una función social, podría generarles a ustedes cierta perplejidad. Por suerte, la exposición del profesor Libardo Rodríguez ha marcado una suerte de luz en el camino, porque ha hablado de las funciones sociales del Estado en sus distintas dimensiones, de modo que allí hay un atisbo de las razones por las cuales nosotros llevamos adelante en nuestro plan de gestión, en nuestro plan estratégico, aspectos fundamentales, transversales, que tienen que ver con la función social
además de la función típica que le corresponde a cualquier ámbito del Poder Judicial, que tiene que ver con garantizar la justicia, afianzar la justicia, generar mayor acceso a la justicia, garantizar una tutela judicial efectiva y coadyuvar con otros poderes del Estado en la garantía de la paz social y la seguridad, que tienen una relación obviamente muy estrecha con la problemática social. Pero nosotros nos propusimos en nuestro plan de gestión, el 28 de diciembre de 2016, digo en plural porque fue un equipo que ingresó a gestionar el Ministerio Público, nos propusimos determinar objetivos estratégicos absolutamente prioritarios, íntimamente vinculados con lo social. Y allí definimos 5 objetivos centrales de nuestro plan estratégico que oficiaban como suerte de contenidos transversales de la gestión propia, digo típica, establecida por la Constitución y la Ley 14.442, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Por un lado, lo que llamamos MPBA, Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, comunicación, que tiene un emblema que es nuestra plataforma, que está coordinada por una persona extraordinaria, de un enorme profesionalismo, que no voy a nombrar por razones obvias porque está aquí y no corresponde nombrarla, que es el CIJUR. Esa plataforma no es solo un ámbito de comunicación tradicional de carácter jurídico, sino que es un mecanismo de comunicación con la comunidad y de allí su contenido social. Y cuando hablamos de MPBA comunicación, lo digo en sentido genérico porque englobamos dentro de este programa, del cual la plataforma CIJUR es un representante muy importante, pero convive con otros aspectos vinculados a la interrelación comunicacional con la comunidad, que es fundamental. De hecho, nosotros hemos puesto en funcionamiento hace 2 semanas, y lo hemos presentado en la ciudad de Mar del Plata, el primer asistente virtual del Poder Judicial de la República Argentina, un chatbot que permite, ingresando a nuestra página, a cualquier persona que tenga algún interés por conocer cómo es el sistema de funcionamiento de la justicia en la provincia de Buenos Aires, interactuar mediante consultas virtuales con este robot, que es el asistente virtual y que permite, sin ninguna duda, cumplir esta función social. Otro de los 5 objetivos estratégicos de nuestro plan en el Ministerio Público es el MPBA Infraestructura, que tiene que ver con la necesidad de revitalizar todo el espacio físico en el que nuestros 8.650 agentes, entre empleados, funcionarios y magistrados, prestan servicio en la provincia de Buenos Aires. 8.650. Que se encontraban en una situación de precarización edilicia muy significativo, claramente en un marco de emergencia edilicia judicial que nunca fue declarado como tal. Nosotros no pretendimos que el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo avanzaran en ese sentido. Por lo tanto, tomamos las riendas del problema y comenzamos el diseño de nuestro plan de infraestructura, que ha encontrado un colofón muy importante el día de ayer con la inauguración de un edificio en Lomas de Zamora que va a ser la cabeza del Ministerio Público Fiscal, de 5 pisos, un subsuelo y una playa de estacionamiento que realmente es un orgullo para todos nosotros. Es un edificio que quedó en sus cimientos en su momento, en su oportunidad en el año 2012 y nosotros retomamos en el 2017 y lo pudimos llevar adelante con el aporte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Por qué tiene función social este edificio? Porque el mejor vivir de nuestros empleados, funcionarios y magistrados garantiza un mejor servicio de justicia y una mejor relación con la comunidad. De allí entonces que todo lo que es MPBA, infraestructura, para nosotros es un eje central íntimamente vinculado con nuestra función social. En tercer lugar, el programa MPBA Policía Judicial, que la denominación es confusa, no se trata de un organismo, una fuerza de seguridad en manos del Poder Judicial, lo que sería claramente un sinsentido y una cuestión autocontradictoria. Es un ámbito donde van a convivir detectives y estructuras orgánicas de laboratorios y tecnológicas para mejorar el trabajo de nuestros fiscales en la investigación,
en la prevención del delito. Los 3 delitos claves que nosotros hemos caracterizado como objetivos de nuestra política criminal. La violencia de género, que destruye a nuestras familias de una manera dramática en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, el robo con armas, que conlleva habitualmente homicidios violentos, que descompone el ámbito de convivencia barrial de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y en tercer lugar, que juegan de manera conjunta, la corrupción, que es una generalización de todos los delitos contra la administración pública, y nuestro gran enemigo, por el que estamos dando la vida día tras día, y estamos ganando la batalla, el narcotráfico. Esta lucha tiene claramente un objetivo clave en nuestra función, y todos estos aspectos tienen este contenido social del que yo les hablo. La policía judicial es un instrumento fundamental para esto y para lograr un equilibrio de fuerzas real en la provincia de Buenos Aires, para que nuestros fiscales recuperen la iniciativa en el proceso penal acusatorio que rige nuestra provincia, desplazando a la mala policía que trabaja al comienzo de los procesos penales y los desnaturaliza de manera irreversible. En cuarto lugar, el programa MPBA 2050, que es una usina tecnológica y de creación de alto valor, del cual han salido una cantidad de proyectos o subproyectos, entre otros el que acabo de mencionar, este chatbot o asistente virtual que nosotros diéramos a conocer a la comunidad recientemente. Y el nudo central de nuestra política social, MPBA Sociedad, dentro del cual hay una cantidad de subproyectos. El tiempo es escaso, no la voy a someter a la condena de tener que pasarme el papelito, ni a mí tener que leerlos, así que voy a tratar de ser muy sintético. Diversos subproyectos dentro de MPBA Sociedad. Primero, presencia de nuestro Ministerio Público en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, para lo cual hemos firmado un convenio con el Ministerio de Justicia de la provincia, con la Dirección General de Escuelas, que es el Ministerio de Educación de la provincia. Ustedes saben que por una cuestión histórico-constitucional no se puede modificar ese nombre, es el viejo y conocido Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que ha tenido conductores célebres, uno de los cuales fue Domingo Faustino Sarmiento, después de ser presidente de la Nación. Dicen que dijo, cuando le señalaron, ¿cómo va a ser director de escuelas de la provincia si usted ya fue presidente de la Argentina? Después de Papa no se es obispo. Y contestó, no se equivoque, voy a ser Papa ahora porque me voy a encargar de la educación. Luego de este convenio, hemos tenido presencia en las escuelas durante el año 2018 y lo que va del 2019, primero escuelas públicas y después escuelas públicas y privadas, impartiendo clases nuestros fiscales, defensores y asesores, interactuando con los jóvenes, transmitiendo pautas de convivencia, recibiendo de ellos inquietudes para poder reformular estas clases y estos cursos, que no para sorpresa, pero sí para alarma, están normalmente direccionados al pedido que hacen casi como un clamor desde el alma, desde el corazón, de que nos ocupemos del tema de la violencia de género y del tema del narcotráfico. Además, coparticipamos con la Dirección General de Escuelas en la reformulación de la currícula para poder transmitirles de nuestra parte nuestra experiencia para que allí estén presentes contenidos básicos necesarios relativos a la convivencia, al buen vivir, al respeto por la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, al respeto de género, a la perspectiva de género, como objetivos centrales de la política pública en la provincia de Buenos Aires. Y esta currícula ya está, y son contenidos obligatorios. Y nuestros jóvenes, a partir del año que viene, si no hay una modificación en este sistema curricular, van a tener que cursar estas materias, van a tener que dar estas materias, van a tener que aprobar estas materias, y quienes no garanticen tener estas pautas de convivencia acendradas no van a poder pasar recursos.
para nosotros es un enorme orgullo. Hemos interactuado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el programa Justo Voz para transmitir también estos principios. Presencia del Ministerio Público en barrios vulnerables. Estamos en 8 barrios vulnerables, pero no con una presencia de horas para consultas. Hay allí una oficina nuestra, junto con oficinas del Estado, porque somos unos convencidos de la política de unidad del Estado, respetuosos de la autonomía e independencia del Poder Judicial. Si el Estado no trabaja en forma única y coordinada, no hay forma de luchar contra el crimen organizado. El Estado atomizado, disperso, con conflictos internos por razones diversas, es el mejor caldo de cultivo para la penetración del crimen organizado y particularmente del narcotráfico. Por eso estamos trabajando mucho en este sentido y estamos allí presentes en forma física junto con el programa OPISU del Poder Ejecutivo, de modo que las personas se pueden acercar a nuestros fiscales y a nuestros defensores sin temor. Algún otro día les contaré experiencias personales de mi gente allí, soportando las presiones y agresiones físicas de quienes conviven y manejan territorialmente esos barrios vulnerables para poder llevar a nuestros niños a la droga, al consumo, luego al tráfico e inmediata e irreversiblemente a la muerte joven. En tercer lugar, nosotros estamos trabajando dentro de este programa en un abordaje interdisciplinario y multidisciplinario y multiinstitucional en la problemática del narcotráfico. No limitamos nuestra actividad contra el narcotráfico a la cuestión de la persecución penal. Interactuamos con otras áreas del Estado provincial y nacional para poder dar esta batalla. Interactuamos con la justicia federal y venimos afortunadamente resolviendo una dificultad que estaba presente hace unos años, derivada de la distribución de competencias en materia penal en nuestra provincia. Tal vez ustedes sepan que rige la ley de desfederalización en materia de combate del narcotráfico, por el cual las provincias que adhirieron se hacen cargo de lo que se llama microcomercio de drogas, y en la justicia federal se hace cargo del gran comercio. Y lo que veíamos ahí, cuando asumimos, el drama de los combates y disputas de competencia entre la justicia federal y local en materia de narcotráfico, de combate del narcotráfico. Años discutiendo la competencia, mientras que el narcotráfico crecía. Nosotros ya no tenemos problemas de competencia con nuestros jueces federales y nuestros fiscales federales en el territorio de la provincia de Buenos Aires. No tenemos problemas en lo que tiene que ver con la investigación conjunta. No tenemos problemas en la transferencia de información y recepción de información, porque estamos dando esta batalla y la estamos ganando. La estamos ganando. Cierro. Antes de que venga el papel. Cierro. Espere. No se lo tomen en serio. La función social del Ministerio Público. El tema de las jornadas es la pobreza. Creo que ha quedado bastante de manifiesto mi convicción de que existe entre todo esto y el problema de la pobreza una unión muy estrecha. La pobreza es una conclusión del subdesarrollo, es una consecuencia del subdesarrollo. La estructura básica que nosotros debemos corregir es la del subdesarrollo. Y no es un problema económico, porque el primer subdesarrollo que nosotros tenemos que superar es el subdesarrollo cultural e institucional. El subdesarrollo institucional es el problema central. No se trata de formas, se trata de formas sustanciales que hacen al modo de vivir y al modo de mejorar las condiciones de vida de la gente.
el subdesarrollo institucional es el problema, porque el desarrollo institucional es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para poder dar el combate contra la pobreza. Es nuestro mensaje desde la provincia de Buenos Aires. Gracias por escucharnos. Para terminar, el último expositor del panel es el doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz. El doctor Rodríguez Arana Muñoz es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago, doctor honoris causa en Ciencias Jurídicas por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y director del Departamento de Derecho Público Especial. Miembro de los consejos académicos de la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Austral de Argentina, profesor visitante de distintas universidades, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, ha sido asesor y consultor en materia de administración pública, contratación administrativa y derecho público de los gobiernos de Argentina, El Salvador, Honduras y Panamá. Es autor de una treintena de libros y monografías de Derecho Público y Ciencias de la Administración Pública. El doctor va a hablar sobre la participación social en el Estado social y la lucha contra la pobreza. Doctor. Muchas gracias, doctora, y sobre todo un buen amigo de este gran país que es la Argentina, al que tengo la fortuna y la suerte de venir desde hace ya como 30 años, gracias a la invitación de esa época del doctor Juan Carlos Casañe, que me dio la ocasión de conocer una gran nación, grandes provincias, grandes personas. Y efectivamente, como suelo empezar mis intervenciones, me gusta recordar un viejo dicho castellano que reza así: es de bien nacido ser agradecido. Y por lo tanto, en primer lugar, mi más profundo agradecimiento a los anfitriones de estas jornadas, al señor Procurador, a Vera Estarloa, a la señora directora de la Escuela de Abogados del Estado, María José Rodríguez, a su equipo de colaboradores que con tanto acierto y con tanta brillantez, año tras año, vienen facilitándonos la vida a los que venimos de Allende los Mares. Yo he tenido la fortuna de venir con frecuencia a estas jornadas, prácticamente a todos los congresos, cuando era procurador Pablo Tonelli, cuando era procurador Julio Contegrán y en la actualidad. Celebro mucho poderme dirigir a un colectivo de profesionales tan importantes como son los abogados del Estado. Profesionales que tienen la responsabilidad y el compromiso de hacer reales en los expedientes, en la defensa del Estado, los principios y criterios rectores del Estado social y democrático de derecho. Veo muchas amigas y muchos amigos profesores. No los puedo citar a todos porque siempre uno se olvida de alguien que luego te avisa y te dice: oye, te olvidaste de mí. Pero la verdad es que estoy muy a gusto porque veo muchas amigas y muchos amigos, y la verdad es que compartir un panel con personas de la categoría intelectual como Libardo Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, del que tengo la fortuna de ser parte, o del Procurador General de la provincia, Julio Contegrán, es algo que realmente debe destacarse. Debe destacarse porque el rigor académico y el compromiso con la acción pública pues son muy importantes en una materia de la cual ya decía Ortega y Gasset que forma parte de la dimensión humana. La cuestión social forma parte de la dimensión humana. Y cuando la enfocamos desde el derecho público, desde el derecho administrativo, hablar de la dimensión social del derecho administrativo es una tautología. Es una tautología, porque está inscrito en el corazón y en el alma del derecho público su dimensión social. Lo que ocurre es que ahora, en el tiempo en que nos encontramos, tenemos que reivindicar esta naturaleza social de la administración y del derecho administrativo, porque muchas veces hemos ido perdiendo el rumbo y nos hemos ido acercando a un proceloso mar de confusión en el que la administración y el derecho administrativo no ha sido capaz tantas veces de iluminarnos con categorías, conceptos, instituciones
que permitieran poder afirmar que el derecho administrativo es el derecho del poder público para la libertad solidaria de las personas. Y cuando pensamos en el derecho público, en las políticas sociales, en la lucha contra la pobreza, de una u otra manera se nos aproxima los parámetros, los criterios, los principios rectores del Estado social y democrático del derecho, en el que está inscrito el derecho administrativo de tiempo presente y en el que está inscrita la actividad de la Administración. Ribardo Rodríguez magistralmente nos ha dicho, ¿verdad?, en las actividades de la Administración de prestación y de fomento, cómo inciden y cómo esa naturaleza social es propia de esa actuación de la Administración. Yo sí quiero recordar, aunque sea brevemente, que esta dimensión social del derecho administrativo, que fue motivo, que hay muchos miembros del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que tengo el honor de dirigir, fue motivo del congreso que tuvimos en Bogotá, en la Universidad de Rosario, del cual salieron 2 tomos íntegros que analizaron la función social de la Administración y la perspectiva social del derecho administrativo. Y allí se puso de relieve que por encima de transformaciones, por encima de cambios, por encima de visiones heraclitianas de que todo es cambio y todo es transformación, en el derecho administrativo y en la administración pública hay elementos que no cambian, que son sus señales de identidad, que son el carácter y la naturaleza inscrita en su formulación y en sus actuaciones. Y una de ellas, yo llevo años insistiendo, es el interés general. Un interés general, eso sí, concreto, un interés general motivado y, como decía mi maestro Miguel Ángel, un interés general vinculado inescindiblemente en la protección, defensa y promoción de la dignidad humana. Esto es lo que hemos perdido en el derecho administrativo y en la administración en general, dejándonos seducir muchas veces por visiones tecnoestructurales, por visiones cerradas del interés general, que se agostaban sobre sí mismas, que se cerraban sobre sí mismas y que no llegaban y no permitían ese libre y solidario desarrollo de las personas. Y efectivamente, ese interés general que está inscrito en la esencia de la Administración y que debe estar vinculado a la protección, defensa y promoción de la dignidad humana, nos permite decir, parafraseando una sentencia de la Corte Suprema Argentina, que yo la he trabajado mucho, donde se habla de la excelsa dignidad humana, una expresión realmente acertada en materia de derecho a la vivienda, que abre muchas perspectivas y muchos panoramas. Esa dignidad humana es de tal calibre y tal relieve jurídico, no solamente ético o filosófico, que también, por supuesto, sobre todo, que se levanta y se yergue todopoderosa, soberana y omnipotente frente a cualquier embate del poder político, financiero, económico o de cualquier naturaleza que sea. Y este es el gran desafío que tenemos en la lucha contra la pobreza, o si se quiere en términos positivos, en el fomento del bienestar general de los habitantes. Y es un desafío que debe llevarnos a estudiar, como decía Miguel Ángel también, las categorías y los conceptos con esta nueva luz, que no es otra cosa que sacarle la potencia que tiene al marco constitucional y dejar que actúe sobre el conjunto del derecho, no solamente del derecho administrativo, sino de todas las ramas del derecho. Hoy la prensa nos decía por la mañana que acaba de fallecer uno de los grandes protagonistas de la Quinta República de Francia, Jacques Chirac. Yo cuando me enteré de la noticia, como iba a hacer una reflexión de un sociólogo francés, se me hizo la luz también para señalar que efectivamente en la historia de Francia, del siglo XX, de final del siglo XX, principio del siglo XXI, una historia que todos conocemos bien, hubo, creo que todavía vive, un famoso director de la Escuela Nacional de Sociología, de investigaciones sociológicas, de nombre Edgar Morin,
que fue uno de los asesores más importantes que tuvo el presidente François Mitterrand al final de su mandato y al que se encargó la formulación de las políticas sociales. Edgar Morin es un gran profesor, un eminente investigador, nunca ocultó su perspectiva intervencionista a la hora de resolver los problemas sociales, pero con la categoría que tenía, categoría académica, reconoció al final y dijo, al ver la aplicación de las políticas sociales con los sectores excluidos, dijo algo que es muy importante, o al menos a mí me lo parece, y dijo, la política social no se resuelve aumentando el gasto público, los decretos o los funcionarios. La política social, de aquí viene la participación, tiene que hacer una alianza estratégica con los sectores de la sociedad que realmente conocen a esos sectores excluidos, desfavorecidos y que están en las mejores condiciones de darle un tratamiento personal adecuado. Y esto también nos plantea otra cuestión que ha sido abordada también por el profesor Libardo Rodríguez y por el profesor Casañi, especialmente que escribió en su libro sobre el Estado subsidiario, y que efectivamente, en el tiempo en que vivimos, yo vengo de Europa, viejo continente que está enfermo, aunque de vez en cuando tiene atisbos de recuperar la cordura, como ha sido el varapalo que ha recibido el premier británico de la Corte Suprema, para aquellos que decían que no había separación de poderes. Pues la hay. Puede gustarle a uno más o menos, pero la hay. Y en este sentido, toda lo que es la acción de fomento del Estado, de los poderes públicos, esto lo decía Edgar Morin, tiene que ser replanteada desde una reflexión dinámica. A mí me gusta mucho hablar del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario para aplicarlo sobre el derecho administrativo y sus categorías, pero cuando tratamos de la acción de fomento, creo que es especialmente relevante subrayar la dimensión dinámica. ¿Por qué? Porque la subsidiariedad, que es un concepto muy antiguo, enraizado en la doctrina social de la Iglesia y que no se ha entendido siempre adecuadamente, la subsidiariedad, según latitudes, porque también hay que evitar hacer formulaciones universales y categóricas en todos los lugares, porque cada realidad es cada realidad, pero la subsidiariedad lo que plantea fundamentalmente es que pueda emerger la mentalidad social que late en la vida social y que pueda ser ayudada, fomentada, auxiliada por los poderes públicos. No es la captura del poder público de la sociedad, que es la versión estática del fomento y que vemos en Europa que ha ocasionado lamentables consecuencias. Es tener la habilidad y el talento de animar iniciativas sociales que son positivas para el bienestar de las personas. Esto creo que es una de las enseñanzas que este sociólogo francés nos puso a disposición y que tiene una aplicación, me parece, fundamental en la materia de las políticas sociales. Porque, como él señalaba atiradamente, por más decretos, por más funcionarios, por más gasto público que se haya invertido en la política social, no hemos sido capaces de atender como se merecen a cada una de las personas que integran estos colectivos. Y esto es muy interesante pensar, porque efectivamente la tentación fácil es quedarse en una visión estática y desde ahí propalar y plantear toda una construcción clientelar de la sociedad que al final a lo que conduce es a lo que todos sabemos. Para terminar, y así a la señora coordinadora que ha realizado con tanta su tarea y que no le hemos dado mucho trabajo, que cuando uno es coordinador o coordinador de una mesa es una tarea difícil, ¿verdad? Uno quiere quedar bien con todos y es muy difícil quedar bien con todos, porque cada uno es, como digo en España, hijo de su padre y de su madre, tiene sus cadaunadas y todos somos distintos. Pero en cualquier caso yo termino haciendo una consideración que creo, también se ha hecho ahora por el profesor Contegrán, que tiene que ver más de lo que parece con la lucha contra la pobreza, que es el derecho administrativo y la lucha contra la corrupción.
En Europa, la comisaria de Interior y Justicia en el año 2015 dijo en un informe que Europa se desangraba cada año en una cifra de 50.000 millones de euros que se perdían en corrupción. Que pueden parecer muchos, pocos, a mí me parecen muchos. 50.000 millones de euros. Claro, uno puede pensar, ¿qué se podría hacer con esa suma de tanto dinero en la política social, por ejemplo? Pero es que la lucha contra la corrupción es una lucha a favor de la dignidad humana, porque el gasto público tiene que ser realizado con criterios, por supuesto, de economía, pero también de equidad. Y tiene que llegar a quien más lo necesita, olvidándonos de visiones demagógicas y facilonas, que lo que plantean es la captura, ¿no? Es promover, facilitar, levantar iniciativas sociales que valgan la pena. Por tanto, mi mensaje final es que el derecho público, el derecho administrativo, está de palpitante actualidad. Tenemos un gran desafío y congresos como este ayudan sobremanera a afrontarlo, que es el de repensar de nuevo, también apelando a esa perspectiva del equilibrio de la que nos hablaba el profesor Libardo Rodríguez, muchas categorías y conceptos que han sido ideologizados, que han sido sometidos al pensamiento único, para devolverles algo que es connatural al derecho público y al derecho, que es una lucha honesta y honrada por la justicia, con la permanente y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Muchas gracias. Los doctores